Muy buen día a todas y a todos. Gracias por estar aquí en esta segunda temporada de los webinars de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Ofrecemos una disculpa por la demora que presentamos hoy. Se nos complicaron algunas conexiones a la plataforma. Muchísimas gracias por su paciencia. Y bueno, quiero además invitarles a que puedan usar las herramientas que tenemos disponibles tanto en la plataforma Facebook con los mensajes y quienes están desde la plataforma Zoom con la herramienta de preguntas y respuestas. Agradezco en consecuencia para que vayamos iniciando pues a nuestra colega Sandy Poiré de Save the Children México. Muchísimas gracias por estar acá. También a Fernando Nieto de Permacultura en Resiliencia. En un ratito más se suma nuestra colega adolescente, está teniendo algunas dificultades. Ya está por aquí, creo. A ver, Dina, tú nos confirmas ahora. Muchísimas gracias también, Dina, por acompañarnos y gracias pues por hacer partícipe de sus reflexiones a todas las personas que estamos interesadas en cómo acompañar a niñas, niños y adolescentes frente al duelo que representa la muerte por COVID. América Latina está teniendo de los principales lugares le llaman exceso de mortalidad y bueno, obviamente detrás de cada persona que muere hay una familia y con mucha frecuencia niños, niñas y adolescentes en el entorno que han cambiado sus condiciones. Ahora ya no hay ritos funerarios que permitían de alguna manera ir procesando y entendiendo lo que esto significaba, y esto está siendo muy complicado. También, por supuesto, hay muertes de niños, niñas y adolescentes víctimas de COVID y nos deja pues una gran cantidad de interrogantes, dudas, de tal forma que agradezco muchísimo que nos acompañen hoy para conversar sobre este punto. Y me gustaría iniciar, si les parece, con Fernando, digamos, en tu tarea de psicólogo y de acompañante de muchos de estos casos, ¿cuál sería tu primera aproximación a esta idea de pensar en un duelo en contexto COVID y que niños y niñas pues están necesitando pues, soporte y acompañamiento del mundo adulto, que al mismo tiempo no está teniendo también muchas oportunidades para verlo diferente? Te escuchamos, Fernando. Muchas gracias, Juan Martín. Buenos días a todas, a todos. Buenas tardes para quien sea cambio de horario. Pues creo que una de las cosas más complejas que me he encontrado en el intercambio con niñas, niños y adolescentes tiene que ver justamente con la multifactorialidad que está involucrada en estas pérdidas. Las pérdidas no solamente son de vidas, también tienen que ver con pérdidas de rutinas, de cambios en la forma de vivir, de organizarse familiarmente, cambios en lo económico y, como bien mencionabas en un principio, hasta los cambios en los que tenemos que involucrarnos ante los rituales funerarios. Una de las cosas que indudablemente es fundamental con niñas, niños y adolescentes es el entorno familiar y el acompañamiento que puedan tener con ellas y con ellos en los distintos momentos. Muchas veces papás, mamás, cuidadoras y cuidadores en general están como tan pendientes de lo inmediato, de la urgencia, de tantas cosas que han sido complejas y que justo esta sindemia nos ha traído al evidenciar como tantas faltas de organización cultural, comunitaria, del sistema en sí mismo, que muchas veces el dolor que las personas adultas están viviendo hace que de una u otra manera se invisibilice el que niñas y niños están teniendo y que en muchas ocasiones se crea que porque la conducta del niño o de la niña es relativamente tranquila o relativamente jubilosa o juguetona, que se crea que no están viviendo situaciones emocionales complicadas, o por el contrario, que muchas veces las conductas que puedan llegar a ser disruptivas, como de demasiado contacto con juegos, con videojuegos, o de poca obediencia y sumisión a ciertas reglas de la familia, se entiendan más como un defecto de carácter que como parte de un proceso natural de duelo, de complejidad emocional y de todo lo que se necesita elaborar. Creo que también, como parte de una cultura adultocéntrica, hemos puesto el énfasis en la supervivencia de lo económico, la supervivencia de lo material y de seguir como con ciertas rutinas para la productividad, y haciéndonos muy
poca pausa para ver qué es lo que están sintiendo las personas que no están involucradas en toda esta dinámica de lo productivo. Y esto además entendido desde una perspectiva pues centrada en patrones de consumo, ¿no? Esto incluye a lo mejor personas de tercera edad, a lo mejor algunas personas con discapacidades que en tanto no están siendo, entre comillas, productivas, como se entiende generalmente, se cree que su vida, que sus dificultades, que sus pérdidas no son tan significativas e incluso se les exige que sean rápido estas recuperaciones. Además, hay como todo un estigma en cuanto al dolor por la muerte, en tanto que se piensa que debe de desarrollarse los procesos de duelo de determinada manera, con ciertos ciclos, en determinados tiempos, y en esta urgencia por seguir en la vorágine de la cotidianidad, muchas veces se busca que las personas se levanten lo más rápido posible, lo entrecomillo nuevamente, con una idea pues hasta de terror de manejar las emociones incómodas, las emociones difíciles. Muchas veces niñas, niños que han perdido familiares, que han perdido sus amistades, que han perdido a lo mejor al papá de alguna amistad y que entonces empiezan a pensar en todo lo que les podría pasar a ellos, a ellas y a sus familias, con esta idea de papás y mamás, con la mejor de las intenciones de no ver sufrir a sus crías, pues como que, ¿cómo decirlo? Como que obligan, como que presionan a que rápidamente vean todo lo bueno con que se cuenta aún, a que conecten con la gratitud de que su familia está completa o de que, bueno, perdiste esto, pero sigues teniendo esto otro, y no se da el espacio al dolor. No se da el espacio ni el tiempo a la pérdida, no se da el espacio para platicar en todos estos procesos. Y con esto voy cerrando para ceder la palabra también a mi colega Sandy, que también en muchas ocasiones no entendemos que los duelos son múltiples, o sea, no es uno solo, no es que solo perdí a mi abuelo, por ejemplo, sino por un lado, y también dependiendo de las edades de niñas y niños, ¿no? Pero también dependiendo en muchas ocasiones, puede ser que primero lloro la falta, la pérdida de su persona, y conforme van pasando los días me voy dando cuenta de que la falta de su persona también afecta a la vuelta al parque que me daba una vez al mes con él. Y entonces cuando llega esa primera fecha de actividad que generalmente iba a vivir con esa persona que falleció y que no la encuentro, se revive el duelo. Además, hay un concepto que se llama aniversario de trauma o memoria de aniversario, que hace que en determinadas fechas el cerebro recuerde y reviva estos episodios dolorosos como un mecanismo natural de supervivencia que trata de anticiparse a nuevas pérdidas y que por un mecanismo natural nos hace recordar las pérdidas pasadas. Y además, con cada nueva pérdida se van resignificando las anteriores y la forma en las que lo hemos vivido. Y esto, que es sumamente complejo para entender para adultas y adultos en muchas ocasiones, mucho más lo es para niñas y niños que lamentablemente no son vistos como prioridad muchas veces en el acompañamiento emocional, o por el contrario, se busca que todo lo emocional sea soportado y cargado por niñas y niños, y se habla como si solo ellos sufrieran, como si solo ellas lo estuvieran viviendo desde un lugar doloroso, y las personas adultas niegan sus emociones, las esconden, y de cierta manera están dando el mensaje inconsciente de que no está bien permitirse llorar, sufrir, y por lo tanto no dan ese permiso en la familia. Esto nada más quiero comentarlo sí como inicio, y pues agradezco nuevamente la invitación y este espacio. Muchísimas gracias, Fernando, por este primer acercamiento. Y destacaría que hablas de muchos duelos, o sea, no es, quizás de manera monolítica solemos empaquetarlo, pero hablar de esta pluralidad, pero además de que cada persona lo vivimos distinto. Tenemos herramientas, tenemos, y digo, tú eres un experto en resiliencia, elementos resilientes diferentes, pero sin duda con niños, niñas y adolescentes, uno de los factores claves está en el mundo adulto que le rodea. ¿Qué tanto tiene herramientas? ¿Cómo lo puede procesar? Y esa capacidad de escucha. Quizás en el momento del duelo es cuando más necesitamos ser escuchados y escuchadas. Y en ese sentido, nos gustaría muchísimo, Sandy, desde Save the Children México lanzaron hace ya varios meses una plataforma muy interesante, además, por supuesto, muy oportuna. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esta plataforma y qué es lo que va a encontrar las personas que nos acompañan en este webinar
además, por supuesto, para que se difunda ampliamente. Sandy, te escuchamos. Bueno, antes que nada, darles las gracias también por esta oportunidad y bueno, el gusto de compartir también con Fernando, con Dina, contigo, con Martín, este espacio de reflexión que me parece muy pertinente y muy necesario en esta condición en la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Como comentas, hace unos meses lanzamos una plataforma, es una plataforma, la pueden encontrar en www.enduelo.org, que tiene una serie de instrumentos y de mecanismos como para apoyar. Bueno, ahí la están mirando, muchas gracias, Christopher, también por transmitirla. Tiene una serie de elementos para acompañar los procesos de duelo. Como bien señalan, el proceso de duelo no es ahora solamente por la pérdida de un ser querido o de una persona significativa cercana a la familia o lo que sea, es una acumulación de duelos, pues, ¿no? Además, una acumulación de duelos que está también permeada por toda esta circunstancia de estrés, de miedo, de las condiciones generales del confinamiento, pues, ¿no? Entonces, en esta plataforma lo que estamos planteando son algunas herramientas y algunos elementos, sí, para acompañar el duelo por pérdida de una persona significativa, pero también son elementos que son válidos para todos estos procesos, pues que son impactos también para niños y niñas, como la pérdida del trabajo, como en el caso de los niños y las niñas, la pérdida de la convivencia, la pérdida de la escuela. Y bueno, esto acompañado de toda esta situación estresante y de incertidumbre que representa, ¿no? En esta plataforma lo que pueden encontrar, bueno, primero hay como un chatbot, un iconito ahí que nos va siguiendo en preguntas específicas que podamos tener y que va dando respuestas también a las diferentes circunstancias de duelo, ¿no? Esto fue elaborado en conjunto con un equipo de tanatólogas y un tanatólogo que fueron también apoyándonos en la construcción de qué es pertinente y cómo puede operarse, ¿no? En esto nos parece muy importante destacar que toda la comprensión de la muerte también para las niñas y los niños, que si bien está muy relacionada con la manera en la que las personas adultas también procesan sus duelos, tiene que ver mucho con todas las etapas de desarrollo, pues los etapas de edad de los niños y niñas les dan también como una comprensión diferenciada con respecto de la muerte, y es muy importante que tengamos esto claro para poder apoyar a los niños en sus diferentes etapas y responder también a sus preguntas con los elementos que cada una de estas etapas considera, ¿no? Y entonces ahí vienen un poquito como estas etapas de crecimiento de los niños y cómo van concibiendo o cuáles son las reacciones que pudieran presentarse también en relación a la muerte, ¿no? Hay mucha circunstancia de fantasía, de miedo, de una serie de locuraciones ahí también con respecto de la culpa y el acercamiento a situaciones como estas que son de tanto impacto para las niñas y los niños. Entonces, ahí hay algunas recomendaciones de cómo tratar esto, cómo darle la noticia a las niñas y los niños, cómo gestionar sus emociones, ¿no? Y creo que estas cosas son válidas también para las personas adultas, ¿no? Como comentaba Fer, no estamos tan acostumbrados a mostrar nuestras emociones. En realidad, mucha parte de esta cultura pues juzga las emociones, no las considera como algo maduro el estarlas explorando o gestionando. Entonces necesitamos como retomar y replantearnos esta mecánica también de dejarnos sentir lo que sentimos y de dar la oportunidad también para que esto se manifieste de una manera natural, tanto con las niñas y los niños como para nosotras mismas y en convivencia con el resto de las personas adultas de la familia, ¿no? Entonces, esta parte también tiene un manualito en la plataforma donde vienen como algunas manifestaciones, digamos, del proceso de duelo y cómo podemos irlas gestionando también en diferentes circunstancias, ¿no? Con relación a esto, otro que se comentaba, que es algo también fundamental, que tiene que ver con los rituales de despedida. No estamos ahorita en condiciones de hacer los rituales, pues, socialmente aceptados. Entonces, es muy importante también que tengamos como estos otros espacios para procesar la pérdida a través de rituales alternativos, ¿no? Y vienen ahí también algunas opciones que nos parecen como
interesantes, sanas y que dependen también un poquito de cuál sea la mecánica de la familia como para desarrollarlas, ¿no? Como generar un rinconcito del recuerdo con algunos cosas que les interesan, tal vez una cajita también del recuerdo para apoyar en contacto con la persona que se fue y este diálogo también que nos permite irnos haciendo la idea por un lado y por otro lado también recordando y honrando todas las cosas que recibimos de esta persona, ¿no? Tal vez una reunión para contar anécdotas, una reunión virtual con otros miembros de la familia, con amigos a lo mejor, para intercambiar experiencias, lo que aprendimos de esta persona, no sé, a lo mejor hasta una sesión de baile con la música que le gustaba, una convivencia en familia con sus platillos favoritos. O sea, hay muchas maneras de ir como reconociendo la presencia de esta persona, lo que nos ha ido aportando durante su trayectoria y también lo que queremos rescatar entre lo bueno y lo malo de nuestra experiencia de contacto con esta persona, ¿no? Y todas estas cosas son elementos que nos van ayudando también a procesar sanamente nuestras emociones y a darnos ese espacio también de ir asimilando esta pérdida y bueno, como restableciendo también nuestro contacto pues con la vida y con las circunstancias, ¿no? En la plataforma también ya como para finalizar vienen algunos elementos de, digamos, como señales de alarma, que si las notamos en los niños y las niñas, es muy importante que busquemos, bueno, este acercamiento, esta presencia, este acompañamiento siempre es algo fundamental. Sabemos que en estas condiciones también donde tenemos que estar al pendiente no solo del trabajo, sino de las tareas y del cuidado de la familia y de todas estas otras cosas, a veces no nos damos mucho el tiempo como para dar este acompañamiento, pero si notamos algunas de estas señales es muy importante que retomemos esto y podamos también pedir ayuda, ¿no? Hay ahorita algunos servicios de ayuda emocional para circunstancias generales y nosotros hemos generado también una línea dedicada a asuntos de duelo donde tanto las niñas y los niños pueden llamar directamente como las personas adultas que necesiten también algún apoyo, algún soporte para esta gestión de las emociones y para este seguimiento del proceso del duelo, ¿no? El teléfono se los doy, es 800-600-6565 y es una línea que está abierta de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y bueno, cuenta ahí con personal que puede irlos acompañando, no está reducido a una sola sesión, se pueden tomar 2 o 3 sesiones o lo que cada una de las personas necesitando. Y les digo, es una línea que está también abierta para que niños y niñas recurran directamente. Y ha sido una experiencia, creo, importante también para ellos esa posibilidad de recurrir a un espacio de ayuda, porque de repente tampoco estamos tan acostumbrados a decir necesito apoyo y solicitarlo, pues, ¿no? Entonces, pues en términos generales esto sería lo que... Muchísimas gracias, Sandy, y bueno, felicidades por esta iniciativa, que además, como sabes, pues tiene un alcance, cuando menos latinoamericano, ¿no? En perspectiva del idioma, y muy valioso el robot, digamos, que desarrollaron. Me parece que esto es, además de las herramientas tecnológicas que tenemos que utilizar. Y decías algo muy importante, que tiene que ver con el continuar la vida. Y el público que nos acompaña seguramente tendrá presente, en el caso mexicano, que es muy visual, que tenemos la tradición de celebrar el Día de Muertos, el 1 y 2 de Muertos, y que incluso con esta película que desarrolló Disney y Pixar de Coco, que además hay que decirlo, la cuidaron bastante bien, buena parte de lo que se trata es cómo transformamos ese dolor en vida. Y como el recuerdo, decía Fernando al inicio, la ausencia física de los seres queridos, lo vamos construyendo o reconstruyendo con símbolos, con recuerdos, con aprendizajes de vida. Y bueno, claramente es por eso tan importante cuidar el duelo, para que sea un proceso que nos sane, que nos fortalezca y que nos permita continuar la vida. Muchísimas gracias, Sandy, por este trabajo. Y vamos a escuchar ahora a Dina. Estás en Perú, Dina. Platícanos cómo has observado
en esto que tanto Perú, México, Brasil, Colombia somos de los países con un nivel de personas más alto, digamos, que han muerto. ¿Y tú cómo estás mirando estos temas de muerte y de cómo vivir el duelo? Te escuchamos, Dina, por favor. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Dina Mamani, soy de la ciudad de Cusco, de Perú. Y bueno, según mi experiencia hacia estas pérdidas que se están causando por el COVID-19, bueno, en las zonas rurales, más que todo nosotros estamos teniendo pérdidas por esta causa de COVID-19, que son las personas mayores. Y para los niños y adolescentes eso es algo muy mal, ya que para nosotros las personas de tercera edad son muy importantes, porque ellos son los que nos transmiten que es la cultura, las costumbres, todo tipo de nuestras comunidades. Y ahora que estamos perdiendo, nos entristece, ¿no? Y cuando perdimos todos estamos mal porque ya perdimos a una persona que en realidad nos, nos iban a contar algunas costumbres, ¿no? Y lo que nos iba a servir de mucha ayuda a esas personas y que son muy importantes. Y lo otro es que nosotros también estamos perdiendo familiares que han migrado a las ciudades como Lima, Arequipa, todo eso. A ese lado que son las ciudades grandes que han migrado y ellos ya no regresan ahora a nuestras comunidades. Y también es una pérdida que nosotros nos duele mucho porque ya esas personas que eran nuestros familiares, nuestros tíos, nuestros vecinos, ya no van a regresar nunca más a nuestros hogares, a nuestros pueblos. Nunca más vamos a volver porque cuando han enterado, ¿no? Cuando nosotros nos enteramos que a causa de esta pandemia han muerto, entonces nos imaginamos cómo va a ser, ¿no? Cómo es que nunca más vamos a volver esas personas, eso es la mayoría. Y bueno, y como hay varias familiares, como niños y adolescentes, es más que todo para nosotros. A esa edad ¿no? El duelo nos afecta mucho porque, como dije, perder a un familiar que estaba lejos y que solo veías pocas veces y nunca más vas a volver, es algo muy, muy doloroso para nosotros perder una familia. Y aparte de nuestras costumbres aquí, ¿no? Cuando alguien muere siempre hacemos actividades, tenemos un costumbre, ¿no? De estar presente ahí toda la comunidad, pero a causa de esta pandemia ni siquiera hemos ido, ¿no? A su entierro. Y eso es algo que también hemos estado vulnerando nuestra costumbre. Y bueno, y lo otro es que muchos de nosotros con ese dolor muchas veces aquí en la zona rural, muchas veces nuestros padres un poco no llevan el costumbre de antigüedad y a veces no nos comprenden cómo nosotros nos sentimos al perder un ser querido, ¿no? Y muchas veces nos tratan con crueldad y, ¿no? Nos hacen hacer cosas que a nosotros no nos gustan y no siempre nos dicen no que no esos estereotipos que tienen no que ustedes no deberían de llorar, no más que todo que son los hombres a los niños no ellos dicen no ese estereotipo que tienen eso es lo que también nos afecta en este tiempo ya que ahora en adelante ni siquiera estamos yendo al colegio, no estamos haciendo nuestras rutinas diarias que hacíamos los años pasados y nos estamos ¿no? enfrentando que son actividades que son muy pesados como la agricultura y muchas veces ahí es donde nosotros
¿no? Los niños, niñas, adolescentes, cuando perdimos una, nosotros nos dedicamos cuando perdimos una persona para aliviar nuestro dolor, es donde hacemos las actividades más muy pesados, que irnos a la chacra, estar ahí. Y bueno, así está la rutina aquí en las zonas rurales, ¿no? Y bueno, hay muchas familias también que es el miedo también, ¿no? Es, ¿no? A contagiarnos con el COVID-19. Y bueno, también yo, según mi opinión, a lo que he estado escuchando a los doctorados, y bueno, las actividades para yo, según mi propuesta sería, ¿no? Cómo nosotros podemos acompañar a niños y adolescentes es no hacer espacios de familiares como con actividades que a los niños y niñas les gusta, para así, ¿no? Que les gusta, y lo otro sería también tener una comunicación muy asertiva, ¿no? Sensibilizar a los padres de familia, cómo los niños y niñas adolescentes sufrimos, ¿no? Que comprendan nuestros sentimientos, que nuestros padres, ¿no? Comprendan cómo nosotros nos sentimos al perder un abuelo, ¿no? Un señor que está en que era muy importante para nosotros, al perder nuestro tío. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dina, por tus aportes. Y esto que planteas que me parece central, cómo la familia puede acompañarte en actividades que te puedan hacer sentir bien, que te escuchen. Nos dice Pascal Ceniceros en Facebook que es muy importante que los niños y niñas puedan sentir una relación emocionalmente segura, porque también, por supuesto, surge la duda de quién más va a morir, ¿no? Particularmente cuando son personas vitales. Es importante invitarles a que miren este portal que construyó Save the Children en duelo.org, que hay material muy, muy valioso y que lo puedan compartir. Quiero, digamos, en ese sentido también aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a nuestra colega Ruth Oblitas, quien recientemente perdió a su padre por COVID. También nosotros, como parte de Tejiendo Redes Infancia en Bolivia, perdimos hace ya varios meses a nuestro querido Carlos Mamani, uno de los, digamos, impulsores de toda esta iniciativa regional, y también tristemente por COVID. Y aunque obviamente la vivencia de duelo, de siendo amigos o colegas de trabajo, tiene una connotación distinta, sí es importante destacar esta necesidad de hablarlo y de que podamos conversar lo que significa. Y en ese sentido me gustaría también invitar a todas y a todos ustedes que nos están acompañando, y agradezco muchísimo. Hay saludos desde Bogotá, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú. Te mando muchos saludos, Dina, también. De Panamá, desde Brasil, también de la Ciudad de México, bueno, de entidades de México como Querétaro, Ciudad de México, de Tamaulipas, también están colegas de Guatemala, de Ecuador. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Santiago de Chile, que están por acá. Gracias. Y quisiera, vamos a tener más oportunidad de comentarios, recordarles que tenemos preguntas, y me gustaría invitarte, Fernando, y Sandy y Dina, a que nos puedan ayudar a responder. Aquí hay interrogantes. ¿Qué puede pasar, dice Andrés, con los niños y niñas que quedaron huérfanos por COVID? Y Rosa Dilbe plantea o la pregunta, ¿cómo hacerles entender que aún en estos momentos hay espiritualidad, ¿no? Más allá de Dios o demás, hay una espiritualidad que cada una de las personas tenemos. Entonces, gracias por retomar estos dos temas, espiritualidad y qué pasa con el impacto, además del duelo, con el tema cotidiano y concreto de la orfandad por COVID-19. Fernando, quisieras iniciar, después escuchamos a Sandy y a Dina. Gracias, agradezco muchísimo sus intervenciones breves que nos permite tener más oportunidad para comentarios de las personas que nos acompañan. Te escuchamos, Fernando, por favor.
Muchas gracias. Pues aquí me gustaría retomar una palabra que hace rato mencionabas y que es la resiliencia. La resiliencia, para quienes no lo saben, es la capacidad que tenemos como personas, como grupos, familias, comunidades, de soportar un evento doloroso, difícil, adverso, y no solamente soportarlo, sino mediante un proceso que incluye tanto factores personales, intrínsecos, como del contexto, poder transformar esa experiencia en un aprendizaje que mejorará nuestra calidad de vida y de preferencia también la de la comunidad en la que estamos. O como diría mi abuelita, lo que no te mata te hace más fuerte. Sin embargo, creo yo que una de las cosas bien importantes para decir es que estos procesos de resiliencia como tal están supeditados a un tiempo, a un proceso, a una serie de pasos que no siempre son lineales y que muchas veces en esta idea de buscar la resiliencia de las personas alrededor, pues lamentablemente nos enfocamos demasiado en empujar a que los procesos sean rápidos, a que se recupere la productividad, a que se recuperen lo anterior, sin dar como el espacio y el respeto a cada uno de estos procesos. Una de las analogías que me gusta utilizar mucho es que lamentablemente mucha de esta cultura del éxito, de lo meritocrático, de la japicracia, muchas veces se convierte en que si tienes una pierna rota, no te fijes en esa pierna rota, salta a brinquitos con la otra. Y entonces no se pone atención a la pierna rota, no se hace una rehabilitación a ella, y si bien es cierto que tampoco nos vamos a quedar completamente detenidos por una pierna rota cuando tenemos la otra bien, también es cierto entender que no se necesita lo mismo para ganar, para salir de la enfermedad que para mantenernos en salud. Entonces, hay muchas actividades que podemos estar haciendo de manera comunitaria, institucional, para acompañar a niños y niñas para que puedan reconectar, por ejemplo, con algo tan importante que es la espiritualidad y de manera no religiosa, a mí me gusta entenderla como sabernos parte de algo más grande, como saber que somos interdependientes, que estamos conectados, que estamos conectadas con cosas incluso que en algunos momentos ni siquiera podemos entender. Y en ese sentido también entender que no todo tiene que estar bajo nuestro control, de hecho casi nada, y que necesitamos conectar con esta fe y esperanza de que las cosas van sucediendo de maneras en las que podemos enfocarnos desde un lugar que sea óptimo para nosotras, para nosotros y la gente a la que queremos. Entonces, trabajar en la espiritualidad más que enseñarle a la otra persona, pues también sería como la invitación a reconocer desde mi espiritualidad que el proceso de la otra persona tiene su propio tiempo, tiene su propia forma, y yo confiar también en que esa persona va a tener los elementos necesarios para, con la ayuda de un medio ambiente facilitador, encontrar esta perspectiva esperanzadora de vida, reconectar con su propia vitalidad, identificar sus propios recursos y poder acompañarle de una manera que sea consistente, que sea afectuosa, que sea respetuosa no solamente de sus derechos, sino también de sus distintas expresiones de las emociones. Cierro con un pequeño ejemplo muy sencillo, ¿no? Seguramente todas y todos en algún momento en la escuela hicimos este experimento de hacer germinar un frijolito con un algodón y con agua, y pues lo poníamos y esperábamos a que este germinara, y el frijol no crecía porque le dijéramos, crece frijol, crece, crece frijol, crece, échale ganas frijol. Crece cuando hay un medio ambiente facilitador, cuando hay un medio que le proporciona los distintos nutrientes para poder florecer desde adentro. Y ahí entonces es tan importante iniciativas como Tejiendo Redes, como Save the Children, como todos los esfuerzos que hacemos de manera colectiva, cultural e institucional para generar medios, ambientes nutridos para que ese florecimiento sea desde el interior, sin forzar que este suceda a ritmos a los que yo quisiera que suceda porque me urge que sea productivo. Y entender que en la medida en la que damos estos contextos facilitadores, niñas y niños irán entendiendo el sentido de la vida más que explicárselos. Una de las cosas fundamentales es acompañar a que tengan una narrativa coherente de su vida, tanto de lo que fue como de lo que es y de lo que podría ser, pero sin que sea algo impuesto, sin que sea algo forzado. ¿Qué es lo que puede pasar con niñas y niños que viven en orfandad por COVID? Ojalá pudiera tener yo una respuesta certera y absoluta, y mucho más, ojalá tuviera yo los suficientes elementos para ayudar a desarrollar la resiliencia.
Lo que puedo decir es que en la medida en la que centremos nuestras miradas en sus derechos, incluyendo el derecho a la salud mental, el derecho a vivir en ambientes generosos, nutricios, va a ser más fácil que coordinemos los distintos esfuerzos para que la orfandad se viva, se acepte, se entienda que eso no es sinónimo de aislamiento, de desesperanza, ni mucho menos de pérdida absoluta de vida. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por tus reflexiones y sobre esta importancia de vivir el dolor, ¿no? Me gusta la expresión que usas de japicracia, porque ahora todos estamos inundados en las redes sociales con lo que también llamamos psicología tóxica, o psicología de meme, que es importante compartirlo con todas y todos, que es bueno, nos puede orientar, nos puede dar pistas, pero eso no resuelve nuestro proceso personal y psicológico, y mucho menos el duelo. Puede generarnos incluso mucho más daño. Es muy importante recurrir a personas profesionales, porque de otra manera podemos estar, como se ha insistido acá, presionando a que las personas no vivan el proceso de duelo, y esto puede tener implicaciones emocionales severas en su propia vida. Entonces, por favor, los memes no ayudan en el proceso de duelo, evítenlos al máximo, y pues al menos no solo memes, ¿no? Claro, y si les gustan, pues pónganlos ahí, guárdenlos, después los pueden platicar. Ayuda a la cercanía y lo que por acá comentaban de esta seguridad emocional, dar certeza emocional de que estamos a un ladito. Gracias, Fer. Pues, Sandy, ¿nos podrías contar un poco cómo han estado pues teniendo eco, respuestas en este portal, en este chatbot también sobre el duelo? ¿Y cuáles son los principales temas que ustedes están observando que requerimos poner atención en el duelo con niños, niñas y adolescentes en este contexto de COVID? Te escuchamos, Sandy, por favor. Tu micrófono está cerrado, Sandy, por favor. Gracias. Eso de apagarlo para que no se oiga la jauría aquí afuera, nunca es buena idea. Pero bueno, les comentaba que me gustaría comentar solo un poquito esto que decía Fer, que avalo totalmente, en términos del trabajo también espiritual. Creo que una mecánica muy importante es el contacto con la naturaleza. Ahí es donde nos damos cuenta, sin duda, que formamos parte, que en ese formar parte y en ese sentido también de pertenencia podemos encontrar respuestas y también muchos recursos como para recontactar con la vida, ¿no? Veía a Dina con esos árboles maravillosos atrás y era como, wow, pues no sé, quedarían muchos niños urbanos por tener esa posibilidad de convivir con la naturaleza de esa manera, pero es un espacio que nos permite muchísimo este contacto con esa pues dimensión superior en la que las cosas tienen una lógica también y en la que la vida y la muerte es parte de un mismo proceso, pues, ¿no? Entonces eso creo que puede ayudarnos muchísimo también en esa dimensión espiritual de concepción de la muerte, ¿no? Y bueno, ya en relación como a lo que hemos estado captando a través de la página ha tenido mucho más éxito que la línea, eso también quisiera comentarlo. Y bueno, parte de lo que interpretamos en este proceso es esa falta de apertura también como para recibir ayuda, ¿no? Solemos mucho en esta, es cuestión de la japicracia, no, hay que echarle ganas, y sí podemos ir. Y bueno, no nos damos ese espacio también como para sentarnos y sentir, pues, ¿no? Y darnos la oportunidad sencillamente de manifestar lo que estamos viviendo, de expresarlo, y no estamos como muy acostumbrados a estas que también mencionaba Fer, emociones incómodas, plantearlas, pues, ¿no? Y de repente, bueno, salimos con una reacción muy fuerte de enojo o de incluso de violencia, pues, cuando ya tenemos acumulando en el costal un montón de cosas, ¿no? Entonces, el ir gestionando estas emociones a partir de decir, ¿sabes qué? Eso que dices me molesta, eso que dices me lastima, no me siento cómodo, saben que hoy estoy triste, y compartir esto en el núcleo familiar, en el núcleo básico, con los amigos, si es que estamos solitos en nuestros espacios, o con nuestra familia ampliada a través de distintos mecanismos, creo que es algo muy, muy importante y muy sano, ¿no? Ahí es donde hemos visto como las principales preocupaciones, cómo gestiono las emociones, cómo puedo yo entender
el duelo para poderlo compartir de una manera sana con las niñas y con los niños y dar chance como de que en esta situación tan adversa podamos como ir procesando la mecánica de reconexión y la mecánica como de mantenernos en la vida, ¿no? Y más en una circunstancia tan fuerte como la que estamos viviendo por el COVID, ¿no? Vemos mucho también como estas preocupaciones sobre no solo la pérdida de familiares o personas significativas, sino también la pérdida de pues nuestros espacios de recreación, de hasta de intercambio en cualquier medida, en la compra, en qué sé yo, pues, ¿no? Entonces esa parte de manejo de lo que estamos sintiendo es doblemente importante en estas condiciones de pandemia, más allá del duelo por pérdida de alguna persona querida, ¿no? Y bueno, a eso también le estamos aunando como esta frustración tan grande que está sintiendo mucha gente ante, pues, la inexistencia de una serie de servicios, ante esta profundización de las brechas educativas, de la brecha nutricional, de la brecha de salud. Digo, hemos tenido casos de pérdidas de niños por cosas tan simples como, no sé, no sé, pero bueno, niños que finalmente no están vacunados al año y medio de nacidos, que no están ni siquiera registrados y que no son entonces sujetos de un acta de defunción, ¿no? Entonces, de repente, como que estar viviendo con estas condiciones también, pues nos habla de que tenemos que sí darnos espacios para vivir esta frustración y también para redoblar los esfuerzos en términos del cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Y bueno, en esa lógica también el derecho a ser informados con verdad cuando hay la pérdida de un ser querido, el derecho a preguntar, a manifestar también lo que sienten, a expresar buscando que no sea de una manera que los lastime a ellos o lastime a los demás, todas sus emociones y sus mecanismos, ¿no? Y estar presentes y al pendiente de estas manifestaciones también, que, bueno, pueden traducirse también en cuestiones somáticas, dolores de cabeza, de pancita, falta de sueño, sueño excesivo, cosas de este tipo que frente a las que es importante también mantenernos alerta y frente a las que también muchas de las gentes que han estado consultando la página, bueno, han hecho algunos comentarios, ¿no? Solo complementar ahí que hay también un par de webinars que hemos estado trabajando también con respecto de estos temas y algunas cápsulas también que nos hicieron favor ahí de grabar Odalis Ramírez y Tiara Escanda sobre diferentes temas de pérdidas, por ejemplo, la pérdida de la familia cuando hay un divorcio, la pérdida del trabajo, cosas de este tipo, donde hay algunas recomendaciones también específicas para trabajar esto con las niñas y los niños. Muchísimas gracias, Sandy, por esta, digamos, herramienta tan importante y que retomo esto que tú planteas, que respecto a también el abandono, respecto a este momento tan duro, digamos, para millones de familias, particularmente aquellas que están perdiendo a sus seres queridos por COVID, y es la ausencia de respuestas públicas. Y lamentablemente esto atraviesa América Latina en su conjunto, no solamente ocurre en México, Brasil, con, digamos, los peores ejemplos, digamos, en la región, sino está pasando en muchos otros países. Así es que, bueno, vamos a tener ahí que seguir insistiendo en las obligaciones que tienen los estados para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en plenitud. Y claramente la pandemia está generando grandes, grandes vacíos. Ahora hablamos específicamente de duelo, de orfandad, pero hay muchos otros ámbitos que seguiremos conversando. Muchas gracias. Y Dina, además también de sumarme al sentir lindo verte en medio de los árboles, nos encantaría que nos puedas platicar cómo estás escuchando a tus compañeros, a tus compañeras respecto a lo que está pasando por el COVID y las pérdidas, o sea, la pérdida de personas que mueren, pero también, pues llevamos ya casi un año sin escuelas o con una cosa un poco extraña de no poder encontrarte con tus amigos y amigas, también los problemas económicos en las comunidades, en nuestras casas, y que cuando muere una persona, pues nos vuelve a recordar que esto es un virus que sí está cobrando vidas y que está afectando a muchos niños y niñas como tú y en tu país también. Platícanos cómo lo estás viviendo y cuáles serían tus reflexiones.
Bueno, aquí en las zonas rurales, este tiempo, por ejemplo, el año pasado, 2020, la verdad sí nos ha golpeado mucho este COVID-19 en la parte económica y asimismo las cosas han cambiado, como mencionaba antes, no hemos podido ir al colegio, ¿no? Y por miedo de que nos contagiamos de COVID-19, no hemos evitado vernos, ¿no? Con nuestras amigas, con nuestros compañeros, ya que muchos de ellos, como eran migrantes, como he dicho, hay personas que han estado en la ciudad viviendo en época más o menos en mes de marzo y abril, esos meses han retornado a las comunidades, casi la mayoría de los migrantes que han ido a la ciudad, más miedo que se han presentado porque pensaban que los migrantes que han regresado han podido traer COVID-19, han evitado ver a ellos también y a causa de eso nosotros también no hemos podido vernos con nuestros amigos, hemos evitado un poco, de verdad, un tiempo, pero ahora sí, ya que las cosas, aunque sigan aumentando este caso de COVID-19, pero no podemos estar mucho tiempo evitándonos y un poco ya ¿no? Respetando los protocolos, todo eso, ya hemos estado viendo y también, ¿no? Es que las clases virtuales de la educación también es muy diferente aquí en la zona rural, uno que es por la conexión, por falta de internet, no se pueden. Y no hay muchas niñas las niñas que más que todo niños que son de primaria inicial se han quedado sin clases el año pasado, no han avanzado nada, uno por falta de conexión y otros no, por falta de que los profesores no se hayan comunicado con nosotros, y asimismo, ¿no? Como en uno de los webinars dije, como yo también estoy en un cerro por el momento, porque ahí es donde está entrando la señal. Cuando voy a mi pueblo, por partes hay 3 o 2 zonitas que entra y eso es muy, la señal no entra bien, por eso está en el cerro. Y bueno, así es que los niñas de jardín y primaria no se han podido trasladar, los padres desconfiaban un poco, por eso solo los que estábamos en la secundaria nos teníamos que trasladar de nuestros hogares hacia un cerro para así, ¿no? Recibir los reforzamientos de nuestros profesores. Y bueno, este año, de verdad, el otro año ha sido un verdadero desafío aprender, ¿no? Tomar nuestra educación por nuestros, ¿no? Y no sé, a muchos de nosotros nos hemos autoeducado y de muchos es nuestros padres que han sido nuestros profesores, quien nos ha enseñado, pero este año no sabemos cómo va a ser las clases y bueno, los niños están muy inquietos porque sí ellos quieren aprender, quieren, ¿no? Quieren ver a sus profesores, quieren aprender algo, quieren, ¿no? Saber y por eso ellos quieren que este año sea presencial, pero no sé cómo va a ser. Y bueno, como decía, sí, en la parte económica también, recién ahora se están las cosas también en la economía también las cosas se están normalizando, porque el año pasado, 2020, todas las carreteras se han cerrado, no nos han dejado el pase hacia las ciudades para vender nuestros productos y lamentablemente la economía demasiadamente ha bajado y en nuestros familiares, muchos de las familias aquí no han tenido la economía suficiente para alimentar a sus hijos y lo cual ha generado que es la anemia en los niños de menores de 5 años. Y bueno, la anemia ahora para este año demasiadamente ha subido eh, en nuestras comunidades. Hay niñas que están de verdad con alta anemia, yo sé porque últimamente he estado trabajando en el puesto de salud yo, he estado ayudando con la limpieza, por eso
hay niñas que están viniendo, ¿no? Escucho algunas, la licenciada lo que dice, ¿no? Y muchos de esos, algunos medicamentos son los que están, ¿no? Están chocando porque no tienen defensas, ¿no? Donde ellos pueden, ¿no? defenderse ante esos medicamentos que toman también, pero lamentablemente las niñas y niñas están muy fatal con la anemia. Y bueno, ahora sí, ya un poco ya están retomando, ya nos están dejando el pase y ya estamos pudiendo vender nuestros productos. Y bueno, ojalá que este tema de anemia también se solucione muy rápidamente y bueno, estamos en espera de que nuestras autoridades hagan algo frente a esto. Y bueno, mis recomendaciones sería, como dije de antes, creo que es bueno siempre la comunicación asertiva, comprendernos unos a otros, ¿no? Comprender mutuamente las necesidades que tenemos los niños y adolescentes, ¿no? Que nosotros, los adolescentes, también entendamos a nuestros padres la situación que ellos pasan y que ellos también nos entiendan las situaciones, cómo es que nosotros nos sentimos frente a esto. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Al contrario, Dina, nosotros somos los agradecidos por que estás acá con nosotros y más aún haciendo el esfuerzo de irte a una zona para tener cobertura. Lamentamos muchísimo que en toda América Latina niños y niñas como tú estén enfrentando tantas dificultades para la conectividad, porque eso pues cruza claramente con tu derecho a la educación, a la comunicación. Gracias, Dina, por el esfuerzo y por supuesto a tu familia que te está apoyando y acompañando para esto. Y estamos ya cerrando este webinar y en los últimos minutos que nos quedan, además de agradecer a todas las personas que han estado tanto en Facebook como aquí en la plataforma Zoom haciendo aportes y de muchos países, quisiera recordarles que estamos colocando en el perfil de Facebook varios materiales que nos han compartido, por ejemplo, también el CIPINA Federal en México, que desarrollaron algunos materiales. También estamos haciendo algunas recomendaciones de cuentos en la plataforma que nos ha presentado Sandy. Vienen algunos cuentos, además narrados, ¿no? Audiocuentos. Esto es muy importante, ayudan. Hay bastante material que podríamos usar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando y que están dejando mensajes. Y quisiera invitarte, Fernando, Sandy, Dina, a que puedan darnos un último mensaje muy breve. ¿Qué le pedirían a las personas que nos están acompañando que puedan hacer cuando estén junto a un niño, una niña o una persona que ha perdido a alguien por COVID? ¿Cuál sería su recomendación? Fernando, te escuchamos, por favor. Gracias. Pues creo que lo más importante desde la perspectiva es que nos permitamos sentir de una manera compasiva estas emociones difíciles: enojo, tristeza, miedo, incertidumbre, rabia, indignación. Que nos permitamos sentir estas emociones difíciles y que aprendamos a estar de una manera atenta, con apertura, con ternura, de manera consistente, e incluso nos permitamos, si en algunos momentos no podemos estarlo porque sentimos resistencia o dolor ante el dolor ajeno, que también nos permitamos sentirlo, para que no busquemos distintas formas de escape de las emociones, que no busquemos escapar de estas emociones con drogas legales o ilegales, o con conductas disruptivas, o adormeciéndonos, o de distintas maneras. Que aprendamos a convivir con todas estas emociones difíciles, lejanos de la japicracia, y que nos permitamos también entender que hay estos otros espacios en los que podemos seguir cultivando estas otras emociones placenteras, como el júbilo, la gratitud, la bondad, la generosidad, la buena voluntad, la alegría, la celebración, y que podamos entender que hay distintos momentos para cada una de estas emociones y está bien cuando éstas surjan. Que podamos practicar esta
pues como el cultivar el amor bondadoso, que tiene que ver con el deseo intrínseco de que la otra persona esté bien, pero que eso no necesariamente se convierta en un empujarla a que esté bien, sino estar ahí con presencia plena, sin juicios, con aperturas para que se desarrolle. A lo mejor acompañando un poco en espejear sus emociones, en poder compartir estos momentos, a lo mejor diciendo cosas de reflejo emocional como veo que te es muy importante, entiendo que esto te está haciendo muy difícil, creo que algo de lo que vas a extrañar mucho de esta persona es tal o cual cosa, y permitiendo que entonces haya un diálogo más grande para que entonces pueda ser incorporado como un discurso a su propia vida más que algo impuesto desde afuera. Y que estos rituales también sean parte de algo que puede co-construirse y que sea significativo para la persona con los símbolos, con las acciones y las conductas que a cada quien le puede ser de verdadero valor. Y pues ya, creo que eso es así como para cortar. Excelente, Gracias. Fernando. Muchísimas gracias. Todo el mundo está agradeciendo aquí los aportes que nos están haciendo tanto Sandy, Dina y Fernando. Son, dicen, muy valiosos. Gracias. Y Sandy, ¿cómo cerrarías? ¿Cuál sería tu recomendación a esa persona que está a un ladito de alguien que ha perdido a un ser querido por COVID? Creo que una de las cosas importantes, suscribiendo también todo lo que ha comentado Fer, es esta parte de la presencia, esa posibilidad de parar un momentito, bajar el ritmo y estar presentes, escuchar. eh, y bueno, si no hay necesidad de parte del otro o no se siente en condiciones de platicar, sencillamente hacerle saber, aquí estoy. Y estoy presente, estoy escuchando activamente, te estoy acompañando en este proceso. Creo que esa parte de la contención tiene un valor de sanación muy, muy importante. Esa parte de saber que tenemos a alguien respaldándonos en este sentido de cuidado es algo muy importante. Bueno, y en ese sentido también el que quien me acompaña se cuide es algo muy importante, porque no hay manera de estar presentes o de estar acompañando si estamos sobrecargados de trabajo, si estamos viviendo en la ansiedad, si estamos estresados. Cuesta mucho estar ahí y sentirnos y estar en contacto con nosotras mismas, con nosotros mismos cuando estamos con mucho ruido. Entonces, estos espacios de nutrirme bien, de dormir bien, de hacer como consciente este cuidado para estar en posibilidades también de continuar con ese espacio de contención y con ese espacio, pues de ir construyendo también una perspectiva de nosotros, creo que es algo muy, muy importante, pues, ¿no? Desde ahí, desde el estar acompañados, desde el saber que no estamos solos, desde el tener esa oportunidad de intercambiar, creo que está una base fundamental de la sanación, no solamente con respecto del duelo, sino con respecto de toda la fragmentación que esta cultura, que esta mecánica, que este sistema nos ha estado generando, ¿no? Entonces, creo que ahorita tenemos una oportunidad de oro para darnos ese momentito de decir, a ver, aquí paro y aquí estoy. Y en ese aquí estoy, también pongo como mis recursos y mi formación y mi comprensión también de mi propio dolor al servicio del dolor de los demás, ¿no? Y bueno, en ese sentido también como en esa necesidad de acompañamiento que tenemos todas y todos en una circunstancia tan fuerte como la que estamos viviendo, ¿no? Muchísimas gracias, Sandy, y nos quedamos también con esta frase de aquí estoy, ¿no? Creo que eso ya es un gran valor de poder decir aquí estoy. Muchísimas gracias. Dina, cerramos contigo reiterando nuestro profundo agradecimiento por el esfuerzo que has hecho para poder estar conectada en esta señal desde Perú, desde el mundo rural de Perú, y gracias. ¿Y cuál sería tu mensaje final de este webinar? ¿Cómo cerrarías para todas las personas que nos acompañan? Bueno, primeramente agradecerlos. Y bueno, mi recomendación o la palabra final que yo haría es que, según a lo que usted, sobre la pregunta de lo que ha hecho, como nosotros, como los padres pueden estar, ¿no? A frente a un niño que ha perdido a alguien o a alguna familiar,
También, ¿no? Que, bueno, el dolor de niño cuando nosotros, bueno, yo también hace poco perdí un familiar, el dolor es más grande, por ejemplo, los adolescentes, los niños, muchas veces no podemos evitar el dolor como los mayores. Los mayores sí tienen esa capacidad de evitar, pero muchas veces los niños no llegamos a evitar ese dolor y muchas veces hacemos, ¿no? Tenemos esa, como podría decir, como una rabia, muchas veces, ¿no? Nos dan ganas de, no sé, hacer algo y muchas veces no nos podemos controlar ese carácter que tenemos al momento de perder a alguien. Y bueno, solo, ¿no? Si, bueno, de verdad ese sentimiento se presenta en cada niño, ¿no? Es donde nosotros no aceptamos que hemos perdido a esa persona muy importante en estos momentos. En esos momentos sería bueno que los padres de familia tengan, ¿no? ¿no? Apoyen en ese momento, tengan el acompañamiento adecuado, ¿no? Comprender la emoción que están sintiendo los niños, niñas, adolescentes en ese momento, ¿no? Y también darles su espacio por un momento, ya después de que se calme un poco, ¿no? Creo que es bueno hablarle, ¿no? Recomendarle, hacerle reflexionar sobre las cosas, ¿no? Y también llegar a un punto que donde ellos no acepten que no hemos perdido una persona, pero sí es lo bueno que sería es recordar a esa persona de buena manera, ¿no? Recordar los momentos más, ¿no? Cómo han pasado ellos con más felices. Y lo otro también sería, ¿no? Siempre tener la comunicación, ¿no? Asertiva, ¿no? Comprendernos. Y bueno, creo que eso sería la mejor manera, ¿no? Haciendo dinámicas familiares, ¿no? Tener siempre esas reuniones familiares que muchas, ¿no? Esas reuniones familiares siempre son de mucha utilidad porque ahí es donde las cosas también se debaten mucho sobre las problemáticas que hay en las familias y eso sería bueno que hagan siempre esas reuniones familiares, ¿no? Donde que compartan los sentimientos unos hacia otros, ¿no? Y donde haya respeto mutuamente. Bueno, eso sería todo y bueno, otra vez agradecerles por la invitación, muchas gracias. De verdad, este es un espacio que a mí me gusta no estar, me gusta sí estar en estos espacios y bueno, muchas gracias. Querida Dina, muchísimas gracias de verdad por tus valiosas reflexiones y nos quedamos con ellas, agradeciendo pues también a Sandy, a Fernando que nos han acompañado con sus profundas reflexiones, invitarles a todas y a todos ustedes que están siguiendo esta segunda temporada de los webinars de Tejiendo Redes de Infancia a que regalen este webinar y regálenselo a alguien que le puede ser útil y que estos consejos, estas reflexiones, este material que nos ha compartido Sandy a través de la plataforma puedan ayudarle a vivir este momento y como han planteado ustedes a que nos puedan hacer mejores personas. Y pues como lo han planteado aquí, decía Sandy, hay que decirle a esas personas que están viviendo un momento difícil, aquí estamos. Así es que tengan aquí a Tejiendo Redes de Infancia y a todos los que participamos en ella, diciéndoles aquí estamos. Muchísimas gracias y les esperamos el próximo martes en el mismo horario. Gracias. Gracias.